A ver, vamos a pararnos a pensar un momento. ¿Y si la forma en que hemos aprendido a pensar, eso de dividirlo todo en asignaturas y cajitas, ya no sirve? Hoy vamos a explorar una idea que es bastante radical, la transdisciplinariedad. Y ojo, que no va solo de conectar conocimientos, sino de tejer, de coser una realidad completamente nueva para poder enfrentarnos a los desafíos que tenemos hoy en día. La pregunta del millón es esta. ¿Nuestra forma de pensar está a la altura del mundo en que vivimos? Pensemos, por ejemplo, en el cambio climático o en una crisis económica global. Estos problemas no entienden de fronteras entre biología, economía o sociología. La realidad es un tejido donde todo está conectado, pero nuestro conocimiento sigue partido en trocitos. Y ese es el gran reto que vamos a analizar hoy. Para entender bien hacia dónde vamos, primero tenemos que mirar de dónde venimos. Así que vamos a empezar esta pequeña investigación analizando los primeros intentos, las primeras pistas de colaboración que ha habido en el mundo de la ciencia. Este es el punto de partida, el nivel más básico. Imaginaos a un biólogo, un sociólogo y un economista mirando el mismo problema. Pues en la multidisciplinariedad, cada uno lo analiza desde su esquina, con sus propias herramientas, y al final entrega un informe por separado. Tenemos muchos puntos de vista, sí, pero no hay diálogo entre ellos. El conocimiento simplemente se amontona, no llega a integrarse de verdad. Claro, el siguiente paso evolutivo tenía que llegar. La interdisciplinariedad nace un poco como una rebelión contra esa ciencia en migajas. Aquí, por fin, las disciplinas empiezan a conversar. Ya no es que estén en la misma sala, es que coordinan lo que hacen, comparten métodos y buscan un objetivo común. Se empiezan, por fin, a construir puentes para no trabajar cada uno por su lado. Este cuadro resume el salto a la perfección. Pasamos de la simple suma, de la yuxtaposición de la multidisciplinariedad, a una integración real. Fijaos, en la interdisciplinariedad los objetivos se coordinan desde una visión más amplia, desde un nivel superior, creando una estructura mucho más compleja. Es, sin duda, un avance clarísimo hacia una colaboración de verdad. Vale, conectar disciplinas es un paso de gigante. Pero, ¿y si el problema es más profundo? ¿Y si la propia lógica de separar las cosas para entenderlas que hemos usado durante siglos se ha quedado corta para la complejidad del mundo real? Y aquí es donde entra en escena una figura clave, Edgar Morin. Su idea del pensamiento complejo es revolucionaria, y esta cita lo resume todo. Ojo, no se trata de tirar por la borda la ciencia clásica, no, se trata de integrarla. Es un pensamiento que no se conforma con tener las piezas del puzzle separadas, sino que se obsesiona a las relaciones que las unen, y al hacer eso, revela una imagen de la realidad que es muchísimo más rica. Este pensamiento se sostiene sobre pilares que la verdad desafían nuestra lógica de siempre. El principio dialógico nos dice que ideas que parecen opuestas como el orden y el desorden en realidad pueden coexistir y hasta necesitarse. La recursión nos muestra cómo el producto de un sistema, como por ejemplo una sociedad, puede a su vez producir ese mismo sistema que la creó. Y nos recuerda algo fundamental: quien investiga no es neutral, es parte del sistema que observa. Quizá el principio más fascinante, más alucinante, es el hologramático. Sostiene que en un sistema complejo, la totalidad está de alguna forma inscrita en cada una de sus partes. Es como si cada célula de nuestro cuerpo contuviera todo nuestro ADN, pues igual un individuo contiene los patrones de toda su sociedad. Y esto significa que para entender el todo hay que mirar las partes, y para entender las partes hay que mirar el todo. Es un bucle que no tiene fin. Bien, ahora vamos a ver cómo todo esto se construye a una escala mayor. Si el pensamiento complejo cambia la forma de pensar de una persona, ¿qué pasa cuando cambia la forma de pensar de toda una comunidad científica? Pues aquí es donde entremos en lo que se llama la danza de los paradigmas. El concepto de paradigma de Thomas Kuhn es esencial para entender esto. Un paradigma es, para que nos entendamos, como las reglas del juego de la ciencia en un momento dado. No es solo una teoría, es un marco mental completo que define qué preguntas se pueden hacer y qué métodos son los correctos. Es el paraguas bajo el que trabaja toda una generación de científicos. Y lo más importante es que estos paradigmas no son para siempre. Kuhn describió un ciclo. Primero hay un caos de ideas. Luego, un paradigma se impone y llega un periodo de calma, de ciencia normal. Pero tarde o temprano empiezan a surgir problemas, anomalías que el modelo no puede explicar. Se entra en crisis y es ahí, en ese momento, cuando un nuevo paradigma puede provocar una auténtica revolución científica, como cuando la idea de que la Tierra giraba alrededor del Sol sustituyó al modelo anterior. Estas dos columnas representan la revolución que estamos viviendo ahora mismo. A la izquierda, la visión clásica. Separar las piezas del mundo para entenderlas solas, buscando certezas y creyendo que quien observa está fuera. A la derecha, el paradigma que están haciendo. El conocimiento se construye conectando, aceptando la incertidumbre y entendiendo que quien observa es parte del observado.
Es un cambio de perspectiva brutal. Bueno, pues ya lo tenemos. Hemos visto cómo colaborar, cómo pensar de forma compleja y cómo cambian los grandes paradigmas. Ahora, todas estas piezas de nuestra investigación van a encajar para revelarnos una visión del mundo nueva y, sobre todo, necesaria. Aquí está el conflicto en estado puro. Los desafíos que tenemos delante, ya sean climáticos, sociales o económicos, son globales, lo conectan todo. Pero nuestras herramientas intelectuales, nuestras universidades, nuestros centros de investigación, siguen funcionando con una lógica de fragmentación, y se ha abierto una brecha peligrosísima entre la realidad de los problemas y la naturaleza de nuestro saber. Y la respuesta a esa brecha es precisamente la transdisciplinariedad. La clave está en el prefijo trans. Significa que está entre las disciplinas, buscando conexiones, que está a través de ellas, tejiendo un hilo común. Y lo más importante, que va más allá de todas ellos, buscando una comprensión unificada del mundo que ninguna disciplina por sí sola nos puede dar. Y sus objetivos son increíblemente ambiciosos, no nos engañemos. No se trata solo de hacer mejor ciencia para resolver problemas, va mucho más allá. Se trata de integrar todos los saberes humanos, desde el científico hasta el poético o el cultural, de comprender al ser humano en su totalidad y, en última instancia, de avanzar hacia nuestra propia transformación para crear un nuevo arte de vivir. Pero que nadie piense que esta ambición la convierte en una idea vaga o etérea. Para nada. Se basa en 3 postulados muy rigurosos. Primero, que la realidad tiene múltiples niveles. Segundo, la lógica del intermedio incluido, que viene a decir que entre el blanco y el negro hay una infinidad de grises totalmente válidos. Y tercero, el pilar de todo, que la naturaleza fundamental de la realidad es la complejidad que hemos estado explorando. Esta cita final de Miguel Martínez Miguélez creo que lo clava. La transdisciplinariedad no es una nueva técnica de investigación y ya está. Es una llamada a una transformación fundamental. Para cambiar la forma en que investigamos, primero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, de percibir y de valorar el mundo que nos rodea. Y con esto terminamos, dejando una pregunta en el aire. Si la realidad es un tapiz donde todo está interconectado, y no una simple colección de piezas sueltas, ¿qué cambios profundos necesitamos en nuestra educación, en nuestras instituciones y sobre todo en nosotros mismos para empezar a ver ese tapiz en toda su compleja y maravillosa belleza? La respuesta, quizá, sea lo que defina nuestro futuro.